El desierto del Sahara es un enigma para los científicos y oculta muchos secretos, pero esta vez hizo que la mente de muchos explotara con su nuevo descubrimiento. Acompáñanos a ver qué sucede de nuevo en el mundo con el video de hoy. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos cosas nuevas al canal. Ahora sí, comencemos. Un nuevo descubrimiento en el desierto del Sahara ha dejado perplejos a los científicos, ya que al ser considerado el desierto más grande del mundo oculta grandes misterios, ubicando 9 millones de kilómetros cuadrados de superficie, albergando grandes misterios en él. El Sahara se extiende desde el Mar Rojo, incluyendo la costa del Mediterráneo, hasta el Océano Atlántico, estando delimitado por el Sahel, un cinturón de sabanas semiáridas tropical que conforman las regiones que cubren el norte de África sahariana. Este cubre las regiones de varios países. Este desierto mantiene grandes cordilleras montañosas, siendo algunas volcánicas, donde el punto más alto de este desierto es el Emikosi, siendo un volcán completamente macizo ubicado en el norte. El clima del Sahara ha sido bastante cambiante en el paso del tiempo, ya que va de estar húmedo a ser completamente seco, mostrando cómo solo la mitad del Sahara recibe menos de 20.000 mililitros de lluvia al año, y el resto solo 100 mililitros de manera anual. Al momento de llover en esta zona es de manera torrencial y por lo general ocurre tras largos periodos de sequía, pero a lo largo de tanta incertidumbre con el clima, los científicos nos han permitido ver cómo estas tierras no estuvieron tan desiertas anteriormente, ya que mantenían una frondosa vegetación que competía con la de la selva amazónica. Esto acabó hace 11.000 y 5.000 años después de la última glaciación, recordando que la glaciación es un periodo de larga duración donde la temperatura global baja y da como resultado una expansión del hielo continental de los casquetes polares y los glaciares. Antes de esto, el Sahara era mucho más grande, ya que se extendía hacia el sur más allá de sus límites. Por causa del periodo de glaciación, comenzó a llover más en el Sahara. Una vez que las capas de hielo se fueron, el norte del Sahara se secó por completo, además de ser contrarrestado por el monzón, quien trajo más lluvia hacia el norte. El monzón es un viento estacional que se produce por la zona de convergencia intertropical. Para los años 4000 a.C., este viento se fue hacia el sur, donde se encuentra hoy en día, llevando a una progresiva desertificación del Sahara. Todo esto mantiene una constante teoría denominada bombeo del Sahara, la cual era provocada por una inclinación de un eje orbital más fuerte del que existe actualmente. Aunque no lo creas, esta variabilidad se debe al ciclo de 41.000 años en el que el eje de la Tierra cambia entre 22 grados y 24.5 grados, a pesar de que actualmente está seco. Se prevé que este desierto vuelva a ser verde en unos 15.000 años, destacando como un aumento de la energía solar creó un sistema de baja presión que introdujo la humedad del Océano Atlántico en el desierto árido, dando como ejemplo el total cambio del paisaje. Esto nos lleva a la gran incógnita que los científicos han dejado en nosotros. ¿Puede que el Sahara esté verde de nuevo? Según las investigaciones científicas, la respuesta es sí. Como te lo mencionamos anteriormente, en 15.000 años es posible que esté dotado de vegetación. Su cambio de vegetación se ha mantenido por un patrón que se repite 23.000 años. Sin embargo, por causa de los gases de efecto invernadero que han provocado el cambio climático desbocado, nadie podrá decir con exactitud cuándo el Sahara volverá a ser verde. Un dato curioso es que este desierto mantiene uno de los climas más severos del mundo, teniendo tormentas de arena y mini tornados en él. A pesar de todo, mantiene una extensa variedad de plantas y cambios en el suelo, aire, tierra y agua, además de una extensa variedad de animales. Uno de los secretos de este desierto es conocido como la estructura de Richard, la cual se descubrió en 1965 con imágenes tomadas desde el espacio, dándole como nombre el Ojo del Sahara, el misterioso lugar que solo se puede ver desde el espacio. Esta es una de las maravillas del mundo, ya que forma un llamativo círculo perfecto de 50 kilómetros de ancho, con formas de espiral y un curioso color. Este lugar ha dado mucho de qué hablar y ha mostrado gran cantidad de investigaciones para encontrar una razón para este fenómeno. En los primeros estudios se creyó que fue causa del impacto de un meteorito, pero las investigaciones posteriores demostraron esta teoría. Hasta ahora se cree que es producto de la erosión. Este lugar tiene la posibilidad de seguir creciendo y dejarnos boquiabiertos a medida que avanza su investigación.
Algo increíble es que este fenómeno mantiene sedimentos rocosos que yacen allí desde 2.500 millones de años, dejando aún más atónitos a los científicos cuando se supo que debajo de ella hay importantes pozos de petróleo y gas, causantes de que cambie el color al pasar del día. Algunos creen que esto puede ser la Atlántida, ya que reúne a la perfección la descripción que dio Platón sobre ella, argumentando cómo era una isla situada más allá de las columnas de Hércules, que tenía forma circular y que estaba dividida en varios círculos concéntricos. Según la descripción planteada, por estos círculos se mantenía un flujo de granjas de agua. Por esta razón, se ha destacado la necesidad de creer cómo este círculo puede ser parte de un misterioso continente perdido. Nuestra imaginación piensa que el desierto del Sahara son inmensas yardas de solo arena y nada en el horizonte, pero lo que no sabemos es que un hallazgo habla de cientos de millones de árboles en el desierto. Pero no hablamos de selva, sino de árboles solitarios. Un grupo de investigadores mostró cómo un área de 1.3 millones de kilómetros cuadrados al noreste de África incluye la población de árboles que tanto costó detectar, contabilizando en la zona un aproximado de 1.800 millones, una cifra increíble a la esperada. Con la ayuda de imágenes por satélite de alta precisión y la inteligencia artificial, científicos europeos han localizado una zona verde en el desierto africano y están contando cuántos árboles han crecido en este árido lugar. Martín y un equipo de investigadores de Alemania, Francia, Senegal, Bélgica y la NASA dijeron a la revista científica Natura que usaron inteligencia artificial e imágenes por satélite tan precisas que desde el espacio las cámaras podían identificar objetos de menos de medio metro de diámetro para tratar de comprender la existencia de este nuevo bosque en el mundo. Este descubrimiento es otra sorpresa que la naturaleza y los árboles ofrecen a la ciencia. En los últimos años, los científicos han hecho un censo de cuántos árboles hay en el mundo y han alcanzado el número aproximado de 3 billones. También se han contado los diferentes tipos de árboles y el número ha superado los 60.000. En un intento por descubrir la zona de desiertos, los científicos llegaron a este bosque escondido. La nueva perspectiva, que combina la inteligencia artificial y los satélites de última generación, puede ayudar a identificar no solo el número de árboles, sino las diferentes especies. Aunque es difícil saber el número exacto de árboles debido a las coronas que se superponen en las imágenes, los científicos aseguran que esta tecnología establece un nuevo punto de partida para muchas otras investigaciones. Estos expertos creen que los sistemas desarrollados pueden usarse como base para hallar más árboles en otros continentes, advirtiendo que no será un cálculo exacto, pero sí eficaz para tener un número aproximado. Increíble cómo todo está pasando, y nosotros no teníamos ni idea de este increíble descubrimiento. ¿Tú qué opinas de todo esto? No olvides dejarlo en los comentarios, suscríbete al canal, dale a la campanita de notificaciones y deja un like para saber que al igual que nosotros, quieres seguir enterándote de nuevos descubrimientos en el mundo. ¡Hasta la próxima!